La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. ¿Cuándo tropiezan los bueyes? Espero que no se le olvide el tema, el título. Y usted dice, ¿y eso qué tienen que ver los bueyes con mi vida? No. ¿Usted ha oído un dicho popular de la gente? Dicen, este hermano, recuerde que los bueyes tienen una tarea, alar la carreta, ¿no? O alar el arado. Pero el dicho popular dice, este puso la carreta delante de los bueyes. Al revés, ¿no? Esto tiene un significado, ¿no? Me acuerdo hace unos años que tuve un predicador invitado y dijo una cosa que me gustó. Dijo, en la iglesia, dice, hay 3 clases de cristiano. El cristiano dice que ala la carreta, que van todos alando la carreta. El cristiano dice que empuja la carreta. Pero lo duro dice el cristiano que va arriba la carreta. Qué tremendo, ¿no? Aquel que no quiere ni alar ni empujar y no quiere arriba. La Biblia habla de bueyes y habla de carretas, todo eso, ¿no? Es más, quiero decir una cosa a los pastores. Dice Proverbios que nosotros somos comparables a los bueyes. A mí no que me ofenda que usted me diga, mire señor, usted es un buey. Se oye así un poco, pero es bonito. Uno de los animales más nobles, que no protesta, que no reniega, son los bueyes. Y dice Proverbios que, interesante, que sin bueyes no hay trigo en el granero. Son necesarios. Ahora los bueyes tenían una misión y era trillar, alar el arado y también alar la carreta. Quiero que veamos un pasaje bíblico donde los bueyes tropezaron. Todo iba bien, pero tropezaron. La aplicación que vamos a hacer es, ¿por qué muchas veces, quizá emprendemos algo y lo hacemos de buena gana, con todo el entusiasmo, con toda la voluntad, pero no nos salen bien las cosas? Y usted se pregunta, ¿pero qué pasó? Si lo hice bien, si lo hice con todo el buen deseo, con la buena intención, y no salieron las cosas. Yo le pregunto, habría que revisar bien. Tropezaron los bueyes. Vamos a ir a la escritura, al primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, vamos a leerlo todos. Allá encontramos 2 capítulos. Después que el rey David ya era el rey de todo Israel, no solo de Judá, sino también de Israel. Y después que él logró el dominio de todos los pueblos vecinos, no solo los moabitas y amonitas, sino también los filisteos que tanto problema dieron. Después de todo eso, dijo David, yo quiero traer el arca. Yo le he preparado una casa especial al arca y la vamos a traer. Recuérdense ustedes que el arca se la robaron los filisteos, se la llevaron a su tierra y ahí estuvo el arca. Pero el arca regresó a las tierras de Israel después que vinieron juicios sobre los filisteos. En una peste, tumores y ratas. El arca regresó y los filisteos la mandaron alada no por 2 bueyes, sino por 2 vacas.
y la mandaron en una carreta. Y el arca regresó. Cuando regresó, dijeron los israelitas, bueno, hay que dejar el arca en la casa de Aminadab. Aminadab era un sacerdote. Y ahí quedó el arca. Probablemente los hijos de Aminadab estaban pequeñitos, chicos. Tenía 2 hijos. Ahío era uno de ellos. Y el otro era Usa. 2 muchachos, 2 hipotes decimos nosotros. Y el arca estuvo en la casa de Aminadab 20 años. Mire cuánto tiempo. Cuando David ya era el rey, dijo, traigamos el arca. Vamos a traerla. Sacerdotes, vamos a traer el arca. Pueblo, traigamos el arca. Y trajeron el arca. Desafortunadamente, en el camino, porque le hicieron una carreta bonita, un carro nuevo, y 2 bueyes venían, en el camino se tropezaron los bueyes. Y cuando se tropezaron los bueyes, los 2 muchachos, hijos de Abinadab, sostenían el arca, según ellos, para que no se cayera. Y Usa estuvo presto, cuando tropiezan los bueyes, a sostener el arca. Y cuando la quiso sostener, fue fulminado. Como que si le cayeran cuántos kilovatios de energía, ¿no? Murió. Y aquella fiesta y aquella alegría se convirtió en tristeza, en luto. Ya no continuó David y dijeron, no, ya no la llevemos. Dejémosla acá, en la casa de Obed-Edom. Y allí quedó el arca. Ahora, esto tiene un mensaje para nosotros y vamos a leerlo. Sobre todo a nuestras vidas personales, nuestra vida ministerial, los que tenemos ministerio, a la iglesia, a todos. Dice el capítulo 13 de Primera de Crónicas, versículo 7. 13 de Primera de Crónicas, versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. ¿En qué la llevaron? En un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Eran los hijos de Abinadab. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla. ¿Por qué? ¿Por qué extendió la mano? Porque los bueyes tropezaban. De ahí el título. Cuando tropiezan los bueyes. Eso es sugestivo para que no se nos olvide. Y los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo por pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Es una buena pregunta. ¿De qué manera? ¿Cómo voy a hacer? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Váyase al capítulo 15, ahí cerquita, y léase el versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar. Esta ya es la segunda oportunidad, el segundo intento. Y llamó y a los levitas Uriel, Asía, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, ¿qué les dice David a los sacerdotes? Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, eran papás, eran padres de familia. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que les he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó,
por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios. Oiga, subraye. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo habían mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. ¿Lo leímos? Vamos, oremos todos. Diga: Padre nuestro, gracias. Mi Señor, gracias por tu palabra es vida. Te suplico en esta hora que tu Espíritu Santo nos dé palabra tuya, de tu corazón a nuestro corazón, de tu boca a nuestra boca. Gracias, Padre. Intercedo, gimo, pido que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, nos edifique. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y todos decimos amén. Muy bien. Pongamos atención que esto es significativo. El arca tiene una connotación en el Antiguo Testamento. Para Israel, para un israelita, era la presencia de Dios. Literalmente la presencia de Dios. Hoy nosotros no necesitamos una cajita de madera forrada de oro, como era el arca. Hoy necesitamos realmente que el Cristo vivo, que prometió y dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que realmente Él esté. Eso debe interesarnos, que Él esté, para que salve, para que sane a la gente y para que libere. Esta es la sustancia de la vida cristiana. Si Jesús no está en medio de nosotros, es triste. Seremos un grupo de gente socialmente como, bueno, una agrupación, como se le quiera llamar, iglesia y todo. Pero la esencia del cristianismo es la presencia de Jesús en la iglesia y en cada vida en particular. Ahora quiero que apliquemos esto a la vida personal de cada uno. Usted como papá, usted como mamá, usted como esposo, como esposa, usted como pastor, todos apliquémoslo. El tema es un poco curioso. ¿Cuándo tropiezan los bueyes? Ahí tropezaron los bueyes y de ahí se arruinó todo. Si esos bueyes que llevaban la carreta donde iba el arca no hubieran tropezado, llegan. Y el fiestón hubiera sido más grande todavía. Pero tropezaron los bueyes. Digan todos: tropezaron los bueyes. Y ya se detuvo todo. Esto tiene una aplicación muy significativa para nosotros. Nosotros no podemos cuestionar a David en absoluto. Era el siervo de Dios, el ungido de Dios, extraordinario David. Pero su intención, que era buena intención, su propósito, que era un gran propósito, sus deseos, maravillosos deseos de tener en alta estima, en otras palabras, honrar a Dios, todo se echó a perder en un momento. Yo no creo que nosotros no querramos realmente tener a Dios contento. Oiga, a Dios contento, agradado. Siempre pregúntese si como persona agrado a Dios. Preguntémonos, como familia, agradamos a Dios. Como iglesia, congregación, agradamos a Dios. Yo me asusté cuando descubrí en el libro de Apocalipsis, en la iglesia número 7, que es la de la Odisea. Es una iglesia lamentable. ¿Por qué? Porque Jesús no está dentro, sino que está afuera.
está queriendo entrar, pero la iglesia lo sacó. Y Jesús le dice palabras fuertes a esa iglesia. Le dice: no sos fría ni sos caliente, sino que sos tibia. Y me das asco, te vomito. A la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia era autosuficiente, orgullosa. La iglesia creía que porque tenía las mejores instalaciones, la mejor estructura, las mejores butacas, todo lo mejor, creían que ya la habían hecho. Pero Jesús les dice: ustedes son unos desventurados, son unos miserables, y son pobres, y son desnudos y ciegos. Todo tiene que ir en torno a que el Señor se agrade. No olvide eso, se agrade de nuestra conducta, diga de mi forma de conducirme, que se agrade, que yo sea olor grato. Piensa en eso. David estaba al máximo, en la cúspide de Dios, y su acción aparentemente era la máxima expresión. Pero no bastan las buenas intenciones. Todo tiene que ir medido en un parámetro, en una medida, y es la palabra de Dios. Oiga, la palabra de Dios. Hoy estamos en un tiempo, hermanos amados, que la palabra de Dios como que se tiende a marginar. Veamos la alabanza. La alabanza es el brazo fuerte para que el Espíritu de Dios se mueva. Allá dijo el profeta Eliseo: búsquenme un tañedor, un músico. Hoy sería un cantor, un músico. Y cuando este músico tocaba, vino la presencia de Dios y él dio la profecía. Hoy los predicadores necesitamos que los cantores, que los músicos sean gente ungida, llena de Dios, que prepare el terreno para que nosotros podamos sembrar la palabra, para hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Pero está entrando mucha alabanza, que hay que ponerle mucha atención. Lo económico, el dinero, las disqueras o las compañías tratan de convencer a los cantautores y les dicen que sus alabanzas no mencionen a Jesús, que no digan el nombre de Dios, que no digan la palabra pecado, que no hablen de muerte de Cristo, no, que digan palabras bonitas. Y usted encuentra un montón de alabanza que para mí es bagazo, porque dicen cosas bonitas, pero ¿a quién se lo dicen? ¿Por qué les da vergüenza de mencionar el nombre de Jesús? Entonces, se pueden ver las buenas intenciones, pero no tiene fundamento bíblico. Este fue el problema de David. Todo lo que se hacía estaba bien, pero la escritura se ignoró. Cuando David recapacita y reflexiona e intenta de nuevo traer el arca, dice: hoy sí lo vamos a hacer como Dios manda. ¿Dónde estaba el problema? Dios había dicho que el arca se cargara en los hombros. Oiga, en los hombros. Y no que se cargara en una carreta alada por bueyes. Los bueyes y las carretas tenían una función allá con los meraritas y los gersonitas en el tabernáculo. Y yo no sé por qué los filisteos la mandaron en una carreta. Pero David no tenía que haber traído el arca en carreta. Y Abinadab, siendo un sacerdote, no lo asesoró. Y es más, queda la duda, ¿quién sugirió que los dos hijos de Abinadab, los dos muchachos, fueran sosteniendo ahí el arca? Ahí y Usa. ¿Sería Abinadab que sean mis hijos los del privilegio? ¿O sería David, mira Abinadab, que sean tus hijos? Quien haya sido, aquella fiesta se convirtió en luto, en dolor, en lágrimas, porque uno de los jóvenes pereció. ¿Producto de qué?
que las cosas no se hicieron como Dios manda. Aquí quiero que comparta conmigo cuando menos 3 o 4 pensamientos. Y va a repetir conmigo. Diga todo. Cuando tropiezan los bueyes. No escucho. Cuando tropiezan los bueyes. Es una señal que no estamos agradando a Dios. Todo podemos hacerlo, pero hay que estar pendiente. En lo que estamos haciendo, estaremos agradando a Dios. Allá la señal fue que los bueyes tropezaron. Hoy habría que pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos enseñe, nos indique que si lo que hacemos le agrada o no le agrada. Y piénselo en familia, como familia, con sus hijos. ¿Agradamos a Dios? Cada quien dése la respuesta. Porque pudiese ser que en un hogar donde realmente no se medita en la palabra de Dios ni un día en la semana, pero sí se medita en todo lo que dicen los noticieros y la televisión con un montón de basura, ¿estaríamos agradando a Dios? Eso pregúnteselo usted. El tropiezo de los bueyes tiene eso. Era una señal de que Dios no estaba satisfecho todo lo que estaba haciendo. Nosotros podemos hacer cualquier cosa acá, actividades, en fin, lo que le dice Cristo a la iglesia de Éfeso. Sí, está bien, hacen actividades ustedes, hacen una cosa, hacen otra, hacen otra. Hoy nos diría el Señor, ustedes hacen baratillos, vendimias, hacen vigilias, hacen reuniones. ¿Qué no hacen? Pero ¿qué les dijo Jesús? Yo no estoy contento porque han dejado el primer amor. Es necesario, mis amados. La iglesia está tomando un rumbo tremendo. Pero yo aspiro y deseo que no se convierta en un club social, nomás de un montón de gente y multitudes de gente que entran y salen, pero gente que no agrada al Señor. De eso se trata, ¿no? Entonces, cuando tropiezan los bueyes, ¿qué es la primera señal? Que no estamos agradando a Dios. Es decir, que nuestro plan, cualquier plan que sea, no está aprobado por Dios. Dios dice, no, ese plan no lo apruebo yo. Nuestro plan no ha sido consultado con Dios. Fue el problema de David. David no consultó a Dios esto. Es admirable porque David en toda su campaña de guerras consultó a Dios. Siempre le decía, voy allá, voy acá, peleo con los filisteos, voy o no voy. Y Dios siempre estuvo diciéndole, ven, anda, no vayas. Aquí David se escapó. No le consultó a Dios. No fue asesorado. Mire qué tremendo, ¿no? Increíble, un gran hombre. Ordena que hagan una carreta bonita. Ordena que busquen los bueyes. Admite que los 2 muchachos vayan ahí, ¿no? Pero no lo consultó y su idea no fue aprobada. Mis amados, todo lo que usted emprende en su casa como marido, como esposa, como padre y aquí en su ministerio, siempre consulte con Dios. De un espacio, decirle, Señor, ¿doy el paso o no lo doy? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque si no se consulta con Dios, es probable que eso no va a ser aprobado por Dios. ¿Qué sucedió? No era una idea de Dios. Si bien es cierto que se miraba precioso lo que estaba haciéndose, pero Dios no lo aprobó. Ahora, ¿qué pasó? Ese accidente malogró la buena intención. Y esto también es una señal para nosotros. Cuando no se consulta con Dios, no se planifica delante de Dios, tomando en cuenta a Dios, no se llega al objetivo. Fracasa. Ustedes revisen sus ministerios y sus vidas. Yo reviso el mío. ¿Cuántas veces podremos haber fracasado? Porque nos tiramos nomás.
y no consultamos con Dios. Y no estuvimos conscientes y seguros si Dios estaba de acuerdo con lo que íbamos a emprender. El gran pastor David, el gran rey, fracasa en su intento. No llegó a la meta. Jóvenes, ¿me están escuchando los jóvenes? Usted quiere llegar a la meta final. Consulten con Dios. Por favor, consulten con Dios. Si lo que usted está tratando, la manera de hacer, le agrada al Señor o no. Hay noviazgos que no son aprobados por Dios. Yo le llamo noviazgos de la carne. Porque te gustó el cuerpecito. Te gustó cómo habla ella. O cómo es él. Pero no está seguro ni segura si esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar al final? Te enamoras y vas a tener un gran problema. Y a lo mejor te casas. Pero ¿qué va a suceder en el camino? Va a ser un casamiento, un hogar fallido. A los meses estás queriéndote separar. No venía de arriba. No venía del cielo. ¿Me escuchas? Alabe a Jesús entonces. Diga gloria a Dios. Ajá. ¿Qué pasó? Tropezaron los bueyes. Cuando tropiezan los bueyes, mis amados, debemos entender que es una señal que nosotros estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Que nuestro plan no es aprobado. Que nuestro plan no fue consultado con Dios y que no vamos a llegar al rumbo. Vamos en segundo lugar. Diga conmigo, cuando tropiezan los bueyes, es una señal que nuestras acciones son equivocadas. Cuando tropiezan los bueyes, es una señal que nuestras acciones son equivocadas y se le llaman errores. ¿Cómo se le llaman? Y los errores se pagan caro. Vamos a repetirlo otra vez. Cuando tropiezan los bueyes, es una señal de que nuestras acciones son ¿qué? Equivocadas. Y se les llaman ¿cómo? Errores. Y que los errores ¿qué? Se pagan caro. Oiga, un error se paga caro. ¿Qué error? Ya no hay vuelta atrás. Usted no puede recoger, alguien dijo, la leche derramada. Es necesario, es serio esto, es delicado. Ponga atención. Podríamos perder a un ser querido. Pastor, sí, podríamos perder a un ser querido. Un tan solo error. Nunca Aminadab, que tuvo el arca en su casa por 20 años y que aquellos niños crecieron y ahora son muchachos y ahora ellos dos van en la carreta y celebrando. Y Aminadab, me imagino que hasta la par de David, ¿no? Nunca imaginó que aparentemente era algo bueno, pero estaba cometiendo un error porque no iba trazado conforme a la palabra de Dios y perdió a su hijo, perdió a Usa. Los errores se pagan caro. ¿Quién pagó caro su error? Lot. Dios le dio una visión a Abraham, pero Lot, la visión de él no era del cielo, era suya. Y tan pastor era Lot como Abraham, y tan pastor era Abraham como Lot, los dos pastores. Pero Lot era un hombre materializado. Nunca unas el humanismo con el cristianismo. Las cosas del espíritu son del espíritu y las cosas de humana o de la carne son otra cosa. Dios no tiene ningún compromiso. Y lo dice Pablo. ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? El error de Lot, su error fue trasladar sus tiendas a las tierras de Sodoma y Gomorra. Un error lo pagó caro. ¿Por qué? Porque su hogar se destruyó. No pasó a la posteridad. Perdió a su esposa, perdió a sus hijas y queda la duda si tuvo varones o no los tuvo.
Porque los ángeles mencionan a los varones y dice, mira, Lot escapa con tus hijos y tus hijas. O se equivocaron los ángeles o hay error de traducción, pero no aparecen varones. O los muchachitos se quedaron en Sodoma y Gomorra porque eran manitos quebradas. Nadie sabe. Pero lo cierto es que su error lo pagó ¿qué? Caro. Hoy con David y con Aminadab no estamos danzando, estamos ¿qué? Llorando. Solo porque las cosas no se hacen conforme a la palabra de Dios. Cuidado con el humanismo. Yo no tengo nada contra los psicólogos, contra los profesionales. Pero un consejo de esa gente, si no viene de Dios, no te va a servir de nada. Te va a tirar al barranco. ¿Me escuchas? Tremendo, ¿no? Cuando tropiezan los bueyes, es un significado, es una señal de que nuestras acciones no están siendo aprobadas y estas acciones son equivocadas y son errores que se van a pagar muy caro. ¿Sabe quién cometió tu error? Un hombre de Dios admirable, Aarón. Aarón tuvo la oportunidad de verse consagrado, incólume, sin ninguna gotita de cuestionamiento. Moisés se fue y lo dejó encargado, pero fue tan frágil, le doblaron, oiga, la voluntad y se puso a construir un ídolo. Un ídolo que Dios tuvo que molestarse tanto. Un ídolo que trajo lágrimas y muertos. Ese ídolo. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Cuando se inaugura el tabernáculo, cuando comienza todo, sus dos hijos mayores, porque Aarón era padre de 4 hijos. Los dos primeros, Ofni y Finés. Digo, Nadab y Abiú. Ofni y Finés son los de Elí. Nadab y Abiú. Y los otros dos, Eleazar e Itamar. Estos dos hijos primeros comenzaron con su papá. Eran de la cúpula. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo que venga Aarón con sus hijos. Y allá estuvieron en sesión con Dios. Pero no tenían un principio que se llama el temor de Dios. Tú tienes que ser un joven, una joven temeroso y temerosa de Dios. Si Dios no ha cambiado su santidad, Él es santo. ¿Qué sucedió con estos dos hijos de Aarón? Murieron fulminados. Ahí cayeron. Los errores que se pagan caro. Siempre que actúes acciones, ven a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Está correcto lo que voy a hacer? Si la palabra de Dios no te ampara, no des ese paso. No lo hagas. Cuando se tropiezan los bueyes, ¿cuál es la segunda señal? Que nuestras acciones que son equivocadas, no son correctas. Ahora, quiero que vean en tercer lugar. Diga conmigo, cuando tropiezan los bueyes, que se oiga. Es una señal de que debemos intentarlo de nuevo. Vamos a partir de que te equivocaste, de que todo te ha salido mal. Porque muchas veces, hermano amado, las cosas no nos salen bien. Y uno se pregunta. Oí a un predicador y les dije hoy en la mañana en el culto de las 6. Me gustó lo que dijo ese hombre. Algunas veces dice el cristiano está siendo probado por Dios. Y Dios lo prueba soltando al diablo para que el diablo haga alguna avería, ¿no? Pero Dios siempre controlando. Fue lo que le pasó a Pedro. Y le dice, Pedro, el diablo te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. En otras palabras, mi padre le ha dado permiso. Entonces, hay situaciones que son pruebas. Porque Dios como que se arriesga con nosotros. Te voy a demostrar que mi hijo es calidad. Molestarlo.
Y el diablo comienza a hacer un montón de cosas, pero usted se mantiene firme en la integridad. Y por último, dio la vuelta el diablo y dice, con este no pude. Eso se llama prueba. Pero la otra es juicios. Y los juicios vienen a nosotros como disciplina, como consecuencias de nuestras vidas desordenadas muchas veces. El desorden. Y como somos hijos, ya Dios dice, mira, ya te dije varias veces, hacer limpieza, arreglar tu cama, levantarte temprano. Y como no me hacías caso, entonces le jale el pelo, las orejas o cualquier cosa. Hace el padre o la madre. Dios, después que te ha amonestado muchas veces y no haces caso, entonces viene y te somete a juicio. Eso se llama disciplina. Y está bajo disciplina. Y ¡ay! Pero ¿qué tal si no es juicio, si no es disciplina, ni tampoco es prueba? Entonces, ¿qué es? ¿Sabe lo que dijo el predicador? Me gustó. Es propósito de Dios. Él es Dios. Él es Señor. Él es soberano. Él es Padre y Padre eterno. Él es sabio y no se equivoca. ¡Oh! Entonces, cuando estés en una situación, pregúntale, Señor, si esto no es disciplina para mí, no es ningún juicio ni disciplina, ni tampoco es una prueba, entonces algún propósito tienes conmigo. Pero el problema está, ¿qué pasaría si no es propósito? Si no es la disciplina o el juicio de Dios, ni es una prueba. ¿Sabe qué pasaría? Es nuestra cabecita, que somos cabezones muchas veces, necios, tercos, dundos, como dijo alguien. Y eso es tremendo. Le pasó una y le pasa otra. Y se le olvida el dicho popular, una vez pasa el ciego por el mismo lugar, ¿no? Si tú eres una persona que fracasaste una vez en este rubro, ¿por qué querés seguir fracasando? ¿Por qué? Si te fue mal con la experiencia, un día de estos, si más agarro del pelo a una señorita de acá, ¿no? Tengo derecho, soy su tata espiritual. ¿O no? ¿Por qué? Porque yo le digo, mira hija, fracasaste una vez, fracasaste otra vez, fracasaste otra vez y todavía estás de necia. Y así hay gente, ¿no? Ojalá usted no, ¿verdad? Sin embargo, con todo y eso, es bueno reconocer nuestros errores y rectificarlos y vindicarnos ante Dios. Porque Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Digan, una nueva oportunidad. Levantémonos en una nueva oportunidad. Y ahora hagamos las cosas diferentes. ¿Qué dijo David? Los muchachos que se reúnen allá en el parque y están bromeando y todo ahí, ¿cómo dirían los muchachos? ¿Cómo dirían ellos? La regamos. Óigame, más de alguna vez no le salen las cosas a uno. Pero eso no significa que nos vamos a quedar ahí. No, levantémonos. Diga, levantémonos. ¿Qué hizo David? Reúne a los sacerdotes y les dice, no era así la cosa. No era trayendo el arca en carreta. No era trayendo la lava por bueyes. Les había reclamado, les había dicho, ustedes no me asesoraron con la palabra. Es que la palabra dice, en la palabra. La palabra dice que el arca debe cargarse en los hombros. ¿De qué habla eso ahora? La presencia de Cristo se carga. Cárguese con la presencia de Dios. Tírese de rodillas al suelo. Gimamos, clamemos. Carguémonos de la presencia de Cristo, el Señor, ¿no? Y se reunieron y dijo, ahora vamos a santificarnos. Hoy iban por el camino correcto, ¿no? Hoy hay que llevarla en los hombros. ¿Y sabe quiénes cargaron el arca? Los hijos de los sacerdotes. Los hijos, ahí está, lo acabamos de leer, ¿no?
nuestros hijos espirituales y aún hijos de sangre son los herederos de esto. Pero es necesario, hermanos, advertirnos y rectificar nuestros errores y levantarnos. Diga, hoy sí, traeré la presencia de Dios como Él manda. ¿Cuántas veces les he dicho, queremos la presencia de Dios? Sí. Vénganse conmigo a orar, les digo aquí. Solamente a orar. Jóvenes, yo los amo. Los amo. Pero yo casi no los veo aquí orando. No los veo que, miren, si yo fui joven igual que ustedes, con flaquezas igual que ustedes o peores. Pero agradezco a mi pastor, quizás si me hubiera puesto un poco bélico, quizás me da mis coscorrones, pero siempre estábamos en oración. Es la oración, es santificarnos, es entender que nosotros no somos de afuera, estamos adentro. Santifiquémonos. Y me contarás que ahora sí, David se santificó con los sacerdotes y el pueblo. Y ahora sí, trajeron el arca y una gran fiesta tremenda. Nadie los detuvo. Hicieron fiesta para Dios. Y ya no la trajeron en carreta ni jalada por bueyes, sino en los hombros de los hijos de los sacerdotes. Traigamos la presencia de Cristo todos los días, conforme a lo que dice la palabra. Y como dice la palabra, orad sin cesar. Y como dice la palabra, santificaos, santifiquémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Quiero que oremos. Póngase de pie, hermano, y levante sus manos al cielo. Dígale, Señor, tú me das una oportunidad nueva para que yo me levante. Oh, aleluya. Una nueva gran oportunidad de levantarnos, de ser diferentes, de contagiar a otros, de motivar a otros, de llevar la presencia de Dios a otros, de llevar la presencia de Cristo a otros. Oh, mi Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, traigamos nuevamente el arca. Oh, mi Jesús, clamo e intercedo por tu pueblo, por tu iglesia, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.